Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Primero que todo doy gracias a nuestro Abba Eterno por concederme este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de poder estar aquí haciendo, ¿no es cierto?, estas grabaciones de este canal para la ayuda de muchos, para una orientación de muchos que dicen conocer a nuestro Abba Eterno, que dicen que son hijos, que por medio de un bautismo ellos son, ¿no es cierto?, hijos, y que participan en diferentes contextos congregacionales y obedecen a esa realidad congregacional, en la condición y en la calidad de hijos que dicen, y del conocimiento de nuestro Abba Eterno. Pero para todo esto es de suma importancia la Torá. La Torá son las instrucciones de nuestro Abba, vale decir, sus registros, sus mandamientos, sus instrucciones, como bien dice el rey David ahí en el Salmo 119, verso 105, que es lámpara es a mis pies sus mandamientos, su Torá. Lámpara es a mis pies tus instrucciones, Abba, y lumbrera que me alumbra para todo mi camino. Y dice, y juré y ratifiqué que guardaré todos tus mandamientos, el rey David. Y muchos hablan del rey David, ¿no es cierto?, y lo toman como ejemplo, como muchas las escrituras, pero en la práctica no se ve, no es una realidad. Entonces, nuestro Padre glorioso por medio de su amado Hijo, porque todo está concentrado en la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro mediador, no. Es el único y Él concentra todo. Nuestro Padre todo le entregó en sus manos. Y lo podemos ver en Juan capítulo 3 del verso 31 en adelante. Nuestro Padre todo le entregó en sus manos. Nuestro Padre habla en Mateo capítulo 17 en adelante en el monte de la transfiguración, cuando llevó a 3 de sus discípulos. Llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro, y en la transfiguración ellos vieron la gloria de nuestro Abba, de nuestro Padre, de nuestro Melech eterno, y aparece también Moisés y Elías conversando con él, y ellos, dice la escritura, hasta el registro que lo vieron, y vino, ¿no es cierto?, una voz de una nube gloriosa que salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oír. Ya. Había que oír al apóstol Pablo, no. Lo que pasa es que muchas de estas congregaciones y muchas de estas metodologías no entienden. Todos estos discípulos, los 120 que estuvieron en la mesa del aposento alto con nuestro Melech celebrando el nuevo pacto, que fueron privilegiados estos 120 invitados para celebrar el nuevo pacto, porque ellos no estuvieron en el Pesaj tradicional porque huyeron y estaban escondidos por causa de los romanos. Entonces, todos estos privilegiados recibieron gloriosamente el beneficio de nacer de nuevo, el beneficio de recibir gloriosamente al Ruach glorioso, así como vino sobre su Hijo cuando el profeta Juan lo purifica en las aguas de la purificación y sale de las aguas, vino el Ruach. Aquí, después de la resurrección, nuestro Melech les dijo, vayan al aposento alto, perseveren ahí, guárdense, cuídense, y después fueron, ¿dónde? Para la fiesta de Shavuot, porque después de la resurrección, ¿no es cierto?, venía la fiesta de Shavuot.
Y en la fiesta de Shavuot, en la casa de nuestro Padre, vino para esa fiesta a las 9 de la mañana, a la hora tercera, a las 9 de la mañana, vino un viento recio que se escuchó, pero se manifestó y vino y se introdujo en los 120. Y los 120 empezaron a profetizar, a hablar en las lenguas originarias que venían de todos los lugares, y lo dice ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, venían de muchos lugares. Entonces todos dijeron, estos son galileos y hablan en nuestra lengua originaria. Nuestro Padre empezó a profetizar. ¿Y qué profetizó? A anunciarles a todos estos el reino de los cielos, en su propia lengua, en profecía. Y todos los galileos hablaban, ¿no es cierto?, en las lenguas de todos estos. Y después lo confirma nuestro Padre cuando se levanta el apóstol Pedro. ¿Cuántos fueron añadidos en ese día? 3.000. ¿De quiénes? De ahí de la ciudad. No, de todos los que venían, de todos los dispersos que venían a celebrar, de todos los que, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras, obedecían, ¿no es cierto?, ese mandamiento. Y nuestro Padre les anuncia mediante profecía, porque algunos dicen, no, ya hablaron en lenguas. No, les habló en sus idiomas. Si yo hubiese estado ahí, me habría hablado en español. Uno de esos 120. ¿Vio? Habían de diferentes lugares que venían a la casa conforme el mandamiento a Jerusalén, a la casa, al templo de nuestro Padre. Ese momento, para que todos entiendan, ese momento iba a ser el último, porque nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, que se rasgó, ¿no es cierto?, el velo del lugar santo, y hasta ahí llegaban los oficios de Aarón, porque se produce el cambio. Nuestro Padre establece un cambio de sacerdocio a un sacerdote, ¿no es cierto?, que era conforme a la carne, a un sumo cohen del reino de los cielos según el orden de Melquisedec, glorioso y que permanece por los siglos de los siglos. Y de ahí en adelante ya nuestro Padre se empieza, después de la venida del Ruaj, se empieza a retirar de su casa. ¿Por qué? Porque empieza, ¿no es cierto?, la dispersión también. Nuestro Padre empieza a moverse a todos para anunciar las buenas nuevas, a todos los dispersos que estaban en diferentes lugares, pero le habló a todos los dispersos que vinieron a la casa en la fiesta de Shavuot, que le llaman ahí Pentecostés. Eso es en griego, no corresponde, es una fiesta establecida conforme a la voluntad de nuestro Padre, que le llaman, ¿no es cierto?, la Shekinah, la gloria de nuestro Padre. Vino la gloria de nuestro Padre en ese momento. Bueno, dicho eso, conforme a las Escrituras y no conforme a pensamientos, ¿no es cierto?, humanistas, porque yo he hablado con algunos que se dicen ser evangélicos, que conocen a nuestro Padre, y hablan, ¿no es cierto?, y ojo, y pastores que conocen, según ellos, que conocen a nuestro Padre, y dicen, y sacan un texto, en el capítulo del libro de los Hechos sacan un texto, pero si nosotros nos ponemos a leer, hay que leer, ¿no es cierto?, el capítulo completo para poder conocer bien. Porque dice, cuando llegó el día de Shavuot, aquí dice Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los 120 en la casa de nuestro Padre, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas, ¿vio? Y aquí, no, se le aparecieron
idiomas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach de nuestro Padre, y comenzaron a hablar, a profetizar en esos idiomas, en otros idiomas, según el Ruach les daba que hablasen, profecía. Moraban entonces ahí en Jerusalén, no que vivían, sino que vinieron, ¿no es cierto? Muchos se hospedaron y venían semanas antes, porque habían que hacer viajes largos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Pusieron atención? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos los que están hablando en nuestro idioma? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas proféticas de nuestro Padre. Entonces, yo he hablado con ellos, no, si ellos estaban hablando en lengua, no es eso. Perdónenme, y discúlpenme, la ignorancia. Porque no conocen, viven una metodología, pastores evangélicos pentecostales, y muchos de ahí que quieren negar esto, lo niegan y lo resisten. Como nuestro Padre le habló al apóstol Pedro cuando le abrió la puerta, ¿no es cierto?, a los extranjeros. Porque el centurión, el Cornelio, era romano, extranjero. Y ahí lo dice. Pero como algunos pastores no conocen y no entienden, cuando nuestro Melech le entrega visión, nuestro Padre, al apóstol, estando ahí en la azotea, en el Mediterráneo, ahí en Jope, le estaban preparando algo de comer y le dio sueño, estando arriba, le vino un relax, y se puso a dormir, y tuvo, ¿no es cierto?, un sueño, una visión en el sueño, un lienzo que bajaba, ¿no es cierto?, desde el cielo, y en ese lienzo habían todo tipo de animales que no se podían comer, para que puedan entender, animales que no se podían comer, conforme a las escrituras, y eso hay que conocer las escrituras. Están ahí en Levítico, están registrados en Levítico. Y aparece en el lienzo todo tipo de animales que no se podía comer. Entonces en el sueño Pedro le dice, oh Padre, yo nunca he entrado cosa inmunda, nunca he comido, he sido, ¿no es cierto?, en eso riguroso. Dice que Pedro no conocía las escrituras, sí la conocía, porque responde en la visión a nuestro Padre, Padre, yo nunca he entrado en mi boca cosa inmunda. Entonces la respuesta está, le dice nuestro Padre, no digas inmundo a aquel que yo he santificado, he limpiado. ¿Quién era este? Cornelio el centurión. Pero otros personajes evangélicos pentecostales, pueden ser obispos y pueden ser algunos que se dicen apóstol. No, si ahí dice, ¿no es cierto?, mate y come, le está ordenando mate y come. Vio la ignorancia y no leen el contexto completo del Hechos capítulo 10. Y vayan a comprobarlo. Y piden a nuestro Padre conocer, entender y comprender lo que Él está hablando. El apóstol dijo no. Entonces cuando entra en la casa de Cornelio, le dice, ¿por qué me has llamado? ¿No sabes que es abominable, es inmundo, es ser contaminado? Yo me voy a contaminar. ¿Es abominable que un judío entre en la casa de un extranjero? Pero mi Padre me dijo que yo no diga inmundo a aquel que nuestro Padre ha limpiado y ha lavado.
nosotros necesitamos, y este propósito de nuestro Padre, es que Él iba a enseñar su voluntad, no pensamientos metodológicos que viven, ¿no es cierto?, en rebelión y en desobediencia. Son contra la voluntad de nuestro Padre. Y uno les dice, bueno, obedezcan y guarden el día de reposo, está ahí escrito, registrado. No, que eso era para los judíos nomás. No, que vio que el apóstol Pablo se reunió un día domingo. Ignorancia, porque lo sacan de ahí el libro de los Hechos. No, él extendió de un día de reposo el mensaje y alcanzó para el otro día, hasta la madrugada. ¿Ah? Entonces dicen, no, como el apóstol extendió es que reunirse el día domingo. Mentira. El apóstol Pablo no iba a invalidar. El apóstol Pablo fue enseñado e instruido por nuestro Padre y era gobernado por el Ruach del reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre. Ignorancia absoluta. Nuestro Padre conceda en sus muchas misericordias el beneficio de conocer, entender y comprender la revelación, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué significa? Que no ha venido la revelación del conocimiento de la verdad. Son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman, para los que se niegan a sí mismos, a los nacidos de nuevo, a los que son gobernados y guiados por el Ruach, porque los que son guiados y gobernados por el Ruach, estos son hijos de nuestro Abba. Lo dice el apóstol Romano capítulo 8 del verso 14. Entonces, aquí es sumamente importante observar bien. ¿Por qué no quieren? Porque muchos también se resisten. Aún a lo mejor conociendo se resisten porque no quieren dejar, no quieren renunciar, no quieren negarse a sí mismos, quieren seguir viviendo, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no es cierto?, llevando dos vidas paralelas. No se puede. No se puede. Así dice el apóstol Santiago. Así dice. No se puede andar en dos. No se puede. No puede salir de la boca agua dulce y agua salada. ¿A qué se está refiriendo? A dos reinos. No puede salir de la boca mentira y verdad. No puede. Se está refiriendo a dos. Es uno, no es ninguno. Por eso nuestro Melech le habla a su pueblo. ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué el reino de los cielos no haya cabida? Porque ahí haya otro. Y para que ese sea sacado, tenían que ser obedientes primeramente, arrepentirse, ser obedientes, negarse a sí mismo y empezar a obedecer a nuestro Melech. No acercarse al reino de los cielos por un bienestar, no acercarse, ¿no es cierto?, por causa que ahí me va a ir bien y voy a recibir rédito de una u otra forma, como lo hacen muchos en la actualidad, y reciben rédito, y en estos momentos están súper complicados. ¿Por qué? Porque no están recibiendo la plata que recibían en abundancia. Porque es un negocio para ellos. Y manejan a todos estos, y disculpen la ignorancia, discúlpenla, no quiero ofender la ignorancia, pero hay ignorancia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay desconocimiento, no tienen conocimiento, no tienen entendimiento ni comprensión de la voluntad de nuestro Padre. Por eso que son manejados por este mismo espíritu, son gobernados por el príncipe y la potestad del aire, por la ley del pecado y la muerte. Eso, ¿no es cierto?, todos estos contextos. Y no quieren obedecer la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque no quieren negarse, no quieren renunciar a todo. Porque viven de esto. Bueno, dicho todo esto, que es la introducción, en Mateo capítulo 7, y esto está grabado, ¿no es cierto?, en el video anterior, y hay tres videos, ¿no es cierto?, que son los tres últimos con este. Dice así las Escrituras. Y pongan atención, porque de suma importancia nuestro Padre habla, ¿no es cierto?, aquí sobre árboles
personajes. Ojo, personajes. ¿Ok? Y pongan atención. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Usan las escrituras para poder, ¿no es cierto?, manejar, destruir, para quitar, porque son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, vale decir, por sus obras. Y pongan atención: ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Ya. Y hay dos realidades aquí. Si ustedes van a las escrituras, en Romanos capítulo 6, el apóstol mediante el Rúa dice que nosotros fuimos plantados, pero también fuimos trasladados. Fuimos, ¿no es cierto?, fuimos libertados, fuimos trasladados del gobierno del príncipe de la potestad del aire al reino glorioso de nuestro Abba por medio de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Entonces aquí se distinguen estos personajes. ¿Y cómo se distinguen? Aquí está hablando de la uva. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? No, ¿no es cierto? Genéticamente son diferentes. ¿O higos de los abrojos? No. No, no y no. Y sigue el texto. Y pongan atención: así todo árbol, vale decir, todo árbol verdadero que ha sido plantado en los atrios de nuestro Padre, sus frutos son verdaderos. Y aquí está escrito así: así todo buen árbol da buenos frutos, vale decir, crecimiento. ¿Qué es un fruto? El crecimiento del conocimiento de la verdad, la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Pero el árbol malo da frutos malos. Ya. Si nosotros ponemos atención aquí en el libro de Bereshit, Génesis, y dice así: tomó pues, estoy hablando Génesis capítulo 1 del verso 15, capítulo 2 del verso 15. Tomó pues nuestro Padre Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó nuestro Padre Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ya, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quiénes? ¿Eran árboles? No, yo dije antes, son personajes. Son personajes. Son malaj. Son ángeles, malaj. Y mire lo que voy a leer ahora. Y mandó nuestro Padre Elohim al hombre diciendo: de todo ángel, de todos estos que son del reino de los cielos, de ellos comen. ¿Qué es lo que comía? ¿Comía fruto? No, comía lo que salía de la boca. ¿Vio que dice nuestro Melech al enemigo ahí en los 40 días en el desierto? ¿Qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre vivirá. Y cuando envió al arcángel Gabriel, palabra, ¿no es cierto?, cumplimiento, ahora concebirás. Lo que sale de la boca estaba la vida y la eternidad. Entonces Adán comía de la eternidad. Vuelvo a leer. Y mandó nuestro Padre Elohim al hombre diciendo: de todos estos árboles que son verdaderos del reino de los cielos podrás comer. Mas de ese árbol, de ese personaje, de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dos tipos de árboles. Y aquí aparece nuestro Melech hablando, en Mateo capítulo 7.
Y aparecen estos árboles acá. Entonces, ¿quiénes eran? Personajes. Cuando le da la vista a un ciego y lo saca un poco de la ciudad, después que le dio la vista, ¿qué ves? Hombres como árboles. Pongan atención. Nuestro Padre plantó a su pueblo, lo hizo nacer por los lomos de Abraham, en el cumplimiento de Isaac y de Jacob, Israel. Él hace nacer un pueblo glorioso y Él determina que iba a estar en Egipto 400 años. Y después de los 400 años yo lo voy a sacar y a Abraham los voy a traer aquí donde estamos, en Canaán. Hay que conocer las Escrituras para poder conocer, entender y comprender. Este es el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Esta es la vida eterna, el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Ya su enviado, ya su ungido, su unigénito. Ya. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ese del conocimiento del bien y el mal, frutos malos. O sea que el fruto, el que está plantado en los atrios, el que ha nacido de nuevo, es obediente. Obedece la voluntad de nuestro Padre y se sujeta a todas las instrucciones de nuestro Padre. Vive conforme a la voluntad, a la naturaleza, a una nueva creación conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero el que no es, va a resistirse a la voluntad, va a rechazar, va a rehusar, siempre va a colocar justificaciones. Y va a decir, no, si nosotros guardamos todos los días, no, nuestro Padre mandó un mandamiento que había que reunirse el día de reposo. No es que nosotros nos juntamos todos los días igual. ¿Qué salió de la boca ahí? Rebelión, desobediencia, porque no quiere. Entonces, así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. El que está ya nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre va a obedecer la voluntad de nuestro Padre. Ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede. No se puede recoger uva de los espinos ni higo de los abrojos. No se puede. Todo árbol que no ha obedecido, todo árbol que no da el buen fruto, ¿cuál es el buen fruto? Es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceremos. Conversando con algunas personas, anunciándole, ¿no es cierto?, las buenas nuevas, me levantan argumentos y me empiezan, ¿no es cierto?, a explicar, mire, que mi Padre siempre está conmigo y yo donde estoy, aunque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el enemigo y somos, ¿no es cierto?, perseguidos por diferentes realidades y nosotros, nuestro Padre está siempre con nosotros. Esa no es la voluntad de nuestro Padre. Ese es un concepto humanista, es un pensamiento congregacional, metodológico. Porque aquí está la voluntad de nuestro Padre y pongamos atención. Pongamos atención, porque muchos dicen, no, si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre y hemos levantado una congregación y somos, ¿no es cierto?, 100, 200, somos 500. Y vamos a los hospitales, y vamos, ¿no es cierto?, a las cárceles, y hacemos esto, y hacemos esto otro, y echamos fuera demonios, y se hacen milagros. Mire, y escuchen aquí, porque aquí lo que vale, esto, lo que salió de la boca de nuestro Melech, la voluntad de nuestro Padre, es lo verdadero. No todo el que me dice, Padre o Maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Maestro, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre? ¿Y en tu nombre? ¿Y en tu nombre? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Entonces, para aquellos, ¿no es cierto?, que dicen y se llenan de argumentos justificativos, argumentos, ¿no es cierto?, que rechazan. Los argumentos estos son para no obedecer la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Padre estableció el día de reposo. Sí, estableció el día de reposo. Como algunos también, y quiero esto también hablarlo, algunos mesiánicos y algunos, ¿no es cierto?, de Israel, celebran Hanukkah y no está en la Escritura. Son mandamientos de hombres, son fiestas establecidas por hombres, pero nuestro Padre no es su voluntad. Así que Hanukkah queda fuera. Aunque me quieran discutir, no, que nuestro Mele anduvo por el pórtico de Salomón celebrando, no dice que estaba celebrando, mentira. Lo tratan de acomodar para decir, no, que él estaba celebrando Hanukkah, mentira. Nuestro Melech vino y fue enviado y nuestro Padre estaba dentro de él y él hacía la voluntad de nuestro Padre, nada más. Según oigo, lo que me dice nuestro Padre, eso voy a hacer. Y nuestro Padre estableció clarito todo el orden de su voluntad. Y su voluntad la manifestó en su testimonio. Nuestro Padre envía su testimonio glorioso. ¿Quién? El testimonio de nuestro Abba, nuestro Melech, su Hijo amado. Porque así lo dice. Y el apóstol lo habla, miren, y a lo mejor algunos no querrán, ¿no es cierto?, no querrán sujetarse a esto. Miren, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros a Corintio, el apóstol Pablo está hablando, para anunciaros el testimonio de nuestro Padre. ¿Cuál es el testimonio de nuestro Padre? Su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, la obra gloriosa, su voluntad concentrada en él. El testimonio de nuestro Padre, su voluntad manifestada por medio de su Hijo para con todo, para con el pueblo primero, la casa de Israel, la casa de Judá, y para con todos los hombres que les fue abierto la puerta en el libro de los Hechos, capítulo 10, a los extranjeros. Entonces, muchos arman, ¿no es cierto?, un testimonio, ¿no es cierto?, basado en ideologías, doctrinas congregacionales, y hay un montón. Es más, en Israel también hay un montón. Dentro de Israel, dentro de Jerusalén, están las congregaciones de la Cábala, están las congregaciones Kenazi, están las congregaciones de diferentes. Y nuestro Padre es uno solo. Y usan las escrituras y levantan, ¿no es cierto?, según los sabios que hablaron, según los sabios y los rabinos. Pero nunca hablan de nuestro Padre glorioso, porque no quieren obedecer la voluntad de nuestro Padre. Por eso muchos dicen, no, que lo que dijo mi pastor, lo que dijo el apóstol, y son puras patrañas, porque aquí lo dice nuestro Padre. Entonces, se va a manifestar conforme a las Escrituras el verdadero. Y aquí cuando habla, lo que no se recogen uvas de los espinos, en el libro de Juan, en el capítulo 15, nuestro Melech dice, pongan atención, yo soy la vid verdadera. A lo mejor había una vid de apariencia en el mundo, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dice la vid verdadera? Porque es la vid del reino de los cielos. Aquí en la tierra había muchos vides. Que sacan el vino, que hacen negocios. Hay un muy buen negocio. Pero aquí nuestro Mel está diciendo, yo soy la vid verdadera que vino del reino de los cielos. Yo soy la vid verdadera, el enviado, el testimonio de nuestro Padre. Y dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y escucharon lo que estábamos leyendo ya, ¿fruto de qué?
¿Fruto de qué? Conocimiento de las riquezas de la voluntad de nuestro Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, porque algunos dicen, no, si yo estoy plantado en la vid, pero no lleva fruto, se nota que hay algo extraño en ti. Tú celebras las fiestas del mundo, entonces ¿cómo dices que eres? Bah, qué extraño. No obedeces el día de reposo, ni las fiestas solemnes de nuestro Padre, ni los principios de mes, no conoces a nuestro Padre. Va. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará y lo purificará y lo lavará para que lleve, ¿no es cierto?, en abundancia fruto. Y le dice a los discípulos, ojo, aquí le está hablando a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está injertado, no está plantado, no es nacido de nuevo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, el que rehúsa, el que dice ser, pero por los frutos, por sus obras, por sus actos, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan. ¿Dónde? En el fuego y arden, en el Seol y el abismo. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Gracias, Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos verdaderos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ojo, permaneced en mi amor. ¿Y a qué se está refiriendo aquí nuestro Melech? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuál amor? El primer gran mandamiento. Amarás. Por eso Él da testimonio. Yo amo a mi Padre. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis. Pongan atención. Si obedecieres mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso hay que ir a Deuteronomio. Amarás a nuestro Padre Elohim, primero que todo. Por eso nuestro Melech habla en Lucas y en diferentes textos de varios libros. Aquel que ama padre, madre, esposa e hijo más que a mí, no puede. Y aquel que no renuncia a todo, no puede. ¿Vio? Voy a volver a leer el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en la voluntad de nuestro Padre en amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Vio? Conforme tengo que amar primeramente a nuestro Padre para que yo pueda amar a mis hermanos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por todos los que nuestro Padre ha considerado. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Todo el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, yo se lo he entregado a ustedes. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, mucho conocimiento, y vuestro fruto permanezca, por
por los siglos de los siglos, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, os saqué del mundo, por eso el mundo les aborrece a ustedes. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor, que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán a la causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían, ¿no es cierto?, transgresión. Pero ahora no tenéis excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra profética que está escrita en la Torá: sin causa me aborrecieron. Salmo 35, 19 y 69, 4. Entonces, la vid verdadera, ¿a qué se está refiriendo? Nacido, un linaje, una simiente conforme a la voluntad de nuestro Padre. El testimonio de nuestro Padre es la simiente para poder nacer, es la voluntad de nuestro Padre para nacer, para hacernos nacer de nuevo, conforme a su voluntad. Entonces, no se trata de que tú hayas tenido, ¿no es cierto? No, si nosotros es que estamos los días domingos, esto todo bonito, sí, pero no eres. Vives una metodología, vives en la carne, no en el ruaj. Porque si fueses un hijo de nuestro Abba eterno, tú guardarías los mandamientos de nuestro Padre. Aquí lo dijo nuestro Melech. Si estuvieses plantado en la vid verdadera, como lo dice, tú vas a obedecer la voluntad de nuestro Padre y no la voluntad de un contexto congregacional, metodológico, obedeciendo a hombres, y más encima a hombres carnales, hombres, ¿no es cierto?, que son rebeldes. Pero el mundo ama lo suyo. Vio allá en la catedral el obispo que tanto todo colocaba una cara de así de angelical, pero carnal. Ya se había metido ya con otra mujer, una más jovencita. Es por eso que estaba repudiando a su esposa y se quería casar con una más jovencita, y se formó tremenda trifulca. Pero empezaron a manifestarse muchas cosas. ¿Cuánto recibía mensual? 30 millones. Es una sinvergüenzura, para decir cara dura. Son hombres sinvergüenza, son hombres carnales, son gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Ellos no han nacido de nuevo, viven una metodología. Tarde o temprano se manifiesta, ¿no es cierto?, este personaje, esta vida animal, carnal y diabólica. Porque el que es verdadero, el que está plantado, el que ha nacido de nuevo, el que se ha negado a sí mismo y ha renunciado a todo, aún también su propia vida, se ha crucificado, se ha sepultado, ha sido resucitado mediante la vida, un linaje, una sangre conforme que vino del reino de los cielos, la sangre gloriosa de la vida de nuestro Melech. Y esa vida, ¿no es cierto?, en la cual nosotros hemos obedecido el camino, conocido la verdad, partícipe de la vida mediante de la resurrección, porque hemos sido resucitados. Somos partícipes del resplandor de gloria que vive dentro de nosotros y sellados por el Ruaj. El
Ruach habita en nosotros. Y somos guiados y enseñados y educados por el Ruach. ¿Dónde sale eso? Aquí sale. En el mismo 14, verso 15. Dice en el verso 15 del capítulo 14. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si ustedes me aman, pero primero guardad los mandamientos, porque es la voluntad de nuestro Padre. Y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿no es cierto?, ¿a quién? Al Ruach, para que esté con vosotros para siempre. El Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora, está en medio de vosotros, y estará en vosotros. ¿Vio? Cuando se cumpla la resurrección, ¿vio? Miren, pongan atención ahí en Shavuot, en la fiesta de Shavuot. No os dejaré huérfano, mandé a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Gracias, Padre. El que tiene los mandamientos, o mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Nuestro Mesías le respondió: el que me ama, mi palabra, mis mandamientos guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas cuando venga el Ruach de nuestro Padre, de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, el Ruach de nuestro Padre glorioso con mayúscula, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Ruach el que educa, no hombre alguno, no metodología. Si hablamos del apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, ellos eran gobernados por el Ruach, nacidos de nuevo. Era el Ruach que enseñaban, ellos eran un instrumento por el Ruach. Nuestro Padre les concede este glorioso beneficio. Nuestro Padre les concede este glorioso beneficio. Vuelvo al texto de Mateo. Entonces, no todo el que me diga, no, que la congregación tanto, no, que somos, que no, tenemos un obispo, no. Nosotros gloriosamente somos habitación del reino de los cielos. Reconocemos gloriosamente al sumo Cohen según el orden de Melquisedec, al Hijo de nuestro Abba glorioso que está sentado a su diestra. Y habita en nosotros el Ruach glorioso, y Él nos enseña, Él nos revela, Él nos instruye, Él nos educa, Él nos concede el beneficio del crecimiento y la madurez en el conocimiento de la verdad, no en metodologías, en prácticas congregacionales que son rebeldes, que no se sujetan a la voluntad de nuestro Padre porque no le conoce, porque no conoce el reino de los cielos, conoce una metodología. Entonces, por los frutos los van a conocer, por sus frutos. ¿Por qué? Porque son lobos rapaces, porque siempre andan buscando el rédito, siempre andan buscando, ¿no es cierto?, el poder recibir un negocio, recibir dinero, pero no obedecen a la voluntad gloriosa de nuestro Padre eterno. Entonces, no todo aquel que me diga entrará en el reino de los cielos, porque nuestro Padre, por medio de su Hijo, enseña la metodología cómo se puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo se entra? Y se lo dice, ¿no es cierto?, a un rabino, a un maestro, a un sabio de la época. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, porque estaba ciego. Tiene que recibir la vista, ser desatado su espíritu para que le sea abierto, ¿no es cierto?, los ojos del Ruach y los oídos del Ruach para poder ver el reino de los cielos y para poder oír la voz de nuestro Padre por medio de su Ruach. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de los cielos.
Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos, había que nacer de nuevo, y nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne, lo que es nacido del Ruach, Ruach. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Respondió nuestro dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo se puede hacer esto? Respondió nuestro medio y dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, ahí está hablando nuestros meles con nuestro Padre, y lo que hemos visto testificamos, y tú no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas que son terrenales y no las obedecéis, ¿cómo vas a creer y obedecer las cosas que son celestiales, de un nacimiento nuevo? Nuestro Padre glorioso es el que enseña mediante su Ruach. Para eso había que nacer de nuevo, para que Él nos instruya como hijo. No se trata de congregación, no se trata de doctrinas metodológicas, no se trata de eso, eso es un engaño. Se trata de que hay que nacer de nuevo, hay que oír a nuestros meles porque nuestro Padre dijo. Y ahí está concentrado la voluntad gloriosa de nuestro Padre. Por eso para el que va a entrar al reino del cielo, el que ha hecho la voluntad de nuestro Padre, había que nacer de nuevo, había que oír a su Hijo glorioso y a Él seguir. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad, la vida, la luz, la resurrección. Es la vida y la resurrección, la luz y la puerta para entrar. Pero para poder entrar ahí está entregando los antecedentes. Nacer de nuevo. ¿Cómo se nace? Había que crucificarse, sepultarse. Por eso nuestro Meles dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Aquel que no renuncia a todo, aún su propia vida, que crucificarse, sepultarse para que sea resucitado. Por eso el apóstol dice en Colosenses capítulo 3, si habéis resucitado, empiecen, ¿no es cierto?, a dar testimonio que han nacido de nuevo. ¿Cómo vas a seguir? Se nota, se va a notar. Porque al que ha nacido o no, va a guardar el día de reposo porque nuestro Padre le está enseñando. El que ha nacido de nuevo, ¿no es cierto?, va a guardar los principios de mes porque nuestro Padre lo estableció en las Escrituras. El que ha nacido de nuevo va a guardar las fiestas solemnes de nuestro Padre. Pesaj, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Yom Kippur y Sukkot. Así lo dice. Y nuestro Padre nos empieza a enseñar y dar conocimiento de su voluntad. Y somos partícipes de la vida eterna en el conocimiento de nuestro Abba por medio de su Hijo amado. Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, es el conocimiento de la verdad del único Elohim, Padre glorioso, y de su enviado, su Hijo, su testimonio, Yahshua HaMashiach. ¿Vio? Entonces nuestro Padre glorioso, misericordioso y bondadoso les concede este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad, conocerle a Él. Y para poder conocerle había que nacer de nuevo, porque el conocimiento glorioso es el Ruach que viene y somos habitación. Es sacado el otro. Somos, ¿no es cierto?, es despojado de aquí adentro, mediante la poderosa palabra más eficaz que toda espada de filo que penetra hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Dice que separa el alma del espíritu, ¡pum!, lo separa. Y del alma retira al enemigo fuera y desata al Ruach, a nuestro espíritu, y somos abiertos nuestros ojos y nuestros oídos para oír la voz, a oír y ver el reino de los cielos. Bendito es nuestro Padre por esta gloriosa, por su gloriosa voluntad y por su gloriosa misericordia, que nos concede a todo aquel que obedece y es partícipe del nuevo nacimiento para vivir
conforme a la voluntad de nuestro Padre por los siglos de los siglos eternamente. Nuestro Padre les concede este glorioso beneficio a los que hayan estos videos en el canal de YouTube. Rueguen que nuestro Padre les abra el corazón y puedan recibir el mensaje por medio de su Hijo glorioso, Yahshua HaMashiach, su testimonio glorioso. Nos estaremos viendo en otra oportunidad conforme a la voluntad de nuestro Abba. Hasta pronto.